ahora sí, segunda columna que nos trae una propuesta muy interesante, un tema quizá un poquito más duro, más álgido, el doctor Marcelo González Acuña. Y trajimos una buena. Una de cal y una de Vamos, arena. vamos a equilibrar, dijo. No, la verdad que, bueno, hablábamos fuera del aire con Andrés sobre el tema de las realidades y de las descripciones de las realidades, que más allá de que muchas veces no nos gustan, tenemos que hacerlas con total objetividad, porque si no, lamentablemente es como hasta que a veces siento que engaño a mi interlocutor si no lo hago. Puede ser que a mí no me guste lo que voy a contar ahora. Y muchas veces nos ocurre. Y que muchas veces nos ocurre, pero que, bueno, es la realidad. Y en esta realidad que me toca hoy en la columna tiene que ver con la reforma laboral que tanto venimos desarrollando en el transcurso de todos los programas, Andy, Brisa, en la ley 27.802, vigente a partir del 6 de marzo del 2026, que había ahí tenido un tránsito judicial allá por el 30 de marzo del mismo año, de este mismo año obviamente, que había declarado un juez laboral de la Justicia Nacional del Trabajo la suspensión de 82 artículos de esta ley que tiene 218. Entonces, bueno, desde la academia, o por lo menos los que entendemos de qué se trata el ordenamiento jurídico integral en materia de derecho del trabajo, era un poco una alegría, si se quiere, porque se le había puesto una barrera, un límite temporal, porque era por 180 días la suspensión de estos artículos. Bueno, en la coyuntura actual, desde dos puntos de vista, ya la cautelar del doctor Ojeda ha sido desestimada, es decir, ha sido impugnada tanto por la justicia federal en lo contencioso administrativo como por la Justicia Nacional del Trabajo a través de la Sala Octava de la Cámara Nacional del Trabajo. Ha sido lamentablemente esa cautelar que establecía la suspensión de los 82 artículos, no está más vigente y por lo tanto la ley en su integralidad tiene plena operatividad, es plenamente operativa, plenamente válida, incluso esos 82 artículos. Sí. También, fuera de esa cautelar de los 82 artículos promovida por la CGT, hubo algunos otros sindicatos, como el Sindicato de los Marítimos, el Sindicato Marítimo Pesquero, que había conseguido también, ante el mismo juez, cautelares que suspendían no tantos artículos, pero artículos vinculados, el 1, el 101, el 102 de la ley, vinculadas con la actividad gremial que representan esas asociaciones sindicales. El juez Ojeda también había dicho estos artículos los suspendemos para el ámbito de aplicación de esos sindicatos. Bueno, también esas cautelares están cayendo porque la resolución en materia de competencia está puesta en la justicia contencioso administrativa federal, le sacaron la competencia a los juzgados nacionales del trabajo y por lo tanto están todas las cautelares dándose de baja. Por lo que podemos decir que la ley tiene plena operatividad y siempre tuvo vigencia, por supuesto, pero tiene plena operatividad. ¿Esto qué consecuencias trae? Vamos a tratar de explicarle algunas cosas a los trabajadores. Sí, por favor. ¿Y por qué no a los empleadores? Porque esto también es para los empleadores. Es que confunde, Marcelo, en un punto. Claro que sí. Porque no sabes a qué atenerte. Esto es un caos. Mirá, te cuento, hoy estaba leyendo esta mañana, viste que yo me levanto muy temprano. Sí, como yo sé. Y me actualizo de toda la jurisprudencia de todo el país. Por ejemplo, esta ley permite el pago de las condenas en los juicios laborales en 6 o en 12 cuotas, dependiendo si es de una gran empresa o una pequeña empresa. Un juez de San Luis declaró la inconstitucionalidad del pago en cuota y ordenó pagar todo junto. Un juez de Mendoza hizo lugar al pago en 12 cuotas. O sea, esto es un caos. Desde el punto de vista de lo que es la administración de justicia, la cosa está caótica y como yo me voy a autorreferenciar, no sé si está bien, lo escribí en mi primer artículo sobre la reforma que me publicaron en Jury, dije que la única
y concreta conclusión a la que podemos arribar con la vigencia de esta ley es la litigiosidad. Esto va a provocar muchos juicios. Si la idea era que terminar con la industria del juicio, les digo a los representantes del gobierno que lo que han hecho es promover más juicios. Claro, promovieron la industria del juicio, claro. No, yo no lo llamaría no la industria, pero porque bueno, en realidad es búsqueda de justicia. Y claro que sí, porque es lo que hablábamos, por ejemplo, con lo que pasó con la cautelar de Norte y del doctor. ¿Viste? Cuando hay arbitrariedades manifiestas en una resolución de un órgano del Estado, y obviamente que la justicia en esto del equilibrio de los poderes en el sistema republicano tiene que actuar, y tiene que actuar en consecuencia aplicando la ley como corresponde. Si los jueces son honestos, son probos y son imparciales. ¿No es cierto? Sí, porque vivimos en un Estado de Derecho, y el derecho no es una ley, el derecho es un ordenamiento jurídico integral. Vamos a lo nuestro. ¿Te gustaría que hablemos del Banco de Horas? Pero por favor, sí. ¿Sobre qué tema trata el Banco de Horas? Primero, la primera cosa que tenemos que saber sobre la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador dependiente está a disposición del empleador. Hay distintos tipos de jornada. Vos tenés la jornada diurna, que según los convenios internacionales y la ley 11.544, que es la que regula la materia de jornada en la República Argentina, la jornada diurna son 8 horas diarias, 48 horas semanales. Esa jornada va desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas. A partir de las 21 horas y hasta las 6 de la mañana, la jornada se llama nocturna. En ese caso, el límite máximo de la jornada nocturna es de 7 horas diarias. La ley no contempla límite semanal, es 7 horas diarias. Y por último tenemos otro tipo de jornada, que es la jornada insalubre, que es la que se desarrolla en determinados ambientes que pueden perjudicar la salud psicofísica del trabajador, como por ejemplo puede ser que los que trabajan en un frigorífico en la cámara fría, ahí... En un call center también, ¿eh? En un call center también. Es trabajo insalubre. Todo lo que tenga que ver con la actividad o el ambiente que pueda ser perjudicial para la salud psicofísica del trabajador, se contempla una jornada reducida de 6 horas diarias y 36 semanales, donde además se prohíbe realizar horas extraordinarias. Ahora bien, vamos a hablar un poco en forma genérica de la jornada. ¿Qué establece la ley 27.802? Bueno, la ley 27.802 en realidad no modifica expresamente la ley 11.544, sin embargo, agrega en la ley de contratos de trabajo el artículo 197 bis, que establece la posibilidad que por acuerdo de voluntades individuales, es decir, entre el trabajador en forma individual y el empleador en forma individual, pacten jornadas con bancos de hora. ¿Cómo sería eso? Bueno, que el trabajador y el empleador, me río porque ahora lo voy a explicar, por mutuo acuerdo de voluntad, digan, bueno, a partir de ahora no tenés una jornada de 8 horas diarias todos los días o una jornada de 9 horas diarias todos los días, sino que vamos a tener una jornada flexible de acuerdo a la productividad o las necesidades empresariales. Entonces puede ser que pactemos que un día trabaje 4 horas, otro día trabaje 12 horas, vamos a ver por qué es hasta 12 horas. Y que pactemos una bolsa de horas que dentro de un límite temporal, como puede ser mensual o anual, si no nos pasamos de esa cantidad de horas que pactamos en el banco de horas, no se van a pagar horas extraordinarias, porque las horas extraordinarias actualmente se pagan cuando hay trabajo en exceso del límite máximo de la jornada diaria o semanal. Entonces, si un trabajador hoy cumple, mejor dicho, no firma el acuerdo de la bolsa de horas, hoy cumple una jornada de 10 horas, tiene 2 horas de jornada extra, de hora extra, que se la tienen que pagar la hora esa en exceso con un recargo en la remuneración del 50% los días hábiles y un 100% los días inhábiles. Y muchos trabajadores hacen horas extraordinarias justamente porque es necesario para poder subsistir, dado lo bajo que son los salarios. Pero ahora van a poder decir, por ejemplo, bueno, no,
Pactamos en el mes 192 horas mensuales. Si no nos pasamos de esa cantidad de horas mensuales en el transcurso del mes, no se pagan horas extras. No hay horas extras. No hay pago de horas extras. Es conveniente para algunos. Bueno, pero también inclusive podemos... Perdón la ironía. Pero también lo podemos hacer si se quiere, el empleador se lo puede proponer en forma anual y son 2.304 horas en el año, que como base de cálculo para determinar si hay horas extraordinarias o no en ese periodo. Esto yo diría que es cínico, digo cínico porque me parece que Por no decir otra cosa. Va en contra de todos los principios del ordenamiento jurídico laboral, del orden trabajo. Del orden público. El trabajo es en lo sociológico, el derecho del trabajo es la captación lógica de ese trabajo. Pero digo, el derecho del trabajo surge como consecuencia de los excesos por parte de aquel que tiene el poder de negociación, que es el empleador. Es lo que se llama la hiposuficiencia negocial del trabajador. Al trabajador, lo que hace el ordenamiento jurídico es darle pisos mínimos de negociación para que justamente el empleador no abuse de esa facultad, de esa hiposuficiencia negocial que tiene el trabajador. Entonces, por ejemplo, se pone el salario mínimo vital y móvil, el salario básico de convenio, el límite máximo de la jornada legal, para que el empleador, por su voluntad unilateral, no pueda modificar estas condiciones, o incluso por acuerdo de voluntades, porque si por acuerdo de voluntades se negocia por debajo de los básicos establecidos, esas negociaciones, esos acuerdos son nulos de nulidad absoluta. Esto lo que viene a modificar es justamente eso, el principio de renunciabilidad del derecho del trabajador. Imagínate vos que hoy a un trabajador, el gerente de recursos humanos lo siente y le dice, bueno, vamos a firmar en la bolsa de horas 2.304 horas anuales, si no pasamos de esa cantidad de horas, bueno, va a cobrar hora extraordinaria, y el trabajador le diga, no, pero yo no quiero eso. ¿Qué le pasa? Afuera. Bueno, a esto está, nuevamente se está... Yo no lo puedo creer. Bueno. Es ley, pero yo no lo puedo creer. Viste que te dije, a veces uno tiene que describir lo que está sucediendo desde el punto de vista, en este caso, del ordenamiento jurídico. No nos gusta, pero esto va a pasar. Es una realidad. Esto es ley. Claro. Estoy describiendo una realidad que le aclaro a la audiencia, le aclaro a ustedes dos, que ustedes saben y me conocen. A mí no me gusta, pero es lo que va a pasar. Pero es la ley, claro. La ley vigente es esto. Y los artículos, uno de los artículos que estaba suspendido era este. Sin embargo, hoy está con plena operatividad y vigente. ¿Qué va a pasar con esto? Y bueno, lo que decimos siempre, el trabajador tendrá que ir a un abogado laboralista, especialista, y acceder a la administración de justicia para revertir esto. ¿Lo van a hacer todos los trabajadores? Y no, Brisa. Algunos no lo van a hacer. Entonces directamente esto va a quedar. ¿Y qué pasa si con los que vayan? Y eso va a generar litigiosidad. Y sinceramente, dos cosas puedo confirmar. Una ya la dije, la litigiosidad y la inseguridad jurídica. Sí. Y la otra, laburo para los abogados. El que se va a beneficiar con todo esto son los abogados laboralistas. Y lo digo siendo abogado laboralista, aunque como siempre digo acá, yo me dedico más que nada a la academia, pero esto es catastrófico, es caótico. Es, la verdad, que no tiene sentido. Es muy duro. Es muy duro contarlo de un abogado, que además su especialidad es la instancia laboral, que esté diciendo que es catastrófico. No solamente, yo vuelvo a repetir, desde la academia, pero yo siempre digo lo mismo. Yo esto lo hago desde la investigación científica, no desde abogado. El abogado, el que ejerce, el que litiga, el que de alguna manera con todo esto capaz que hasta se beneficia. Desde el punto de vista de la academia y de lo social, de lo problemático, independientemente de las conveniencias y los intereses del abogado. Algún día voy a hacer las diferencias en lo que es la academia, la investigación. Hagámoslo, sí, por favor. La investigación y el ejercicio de la profesión en forma liberal, porque no es lo mismo, si bien el objeto de estudio puede ser similar, porque yo cuando investigo y escribo y opino
desde la academia, lo hago desde el objeto de la norma, de la realidad social, y el abogado trabaja con eso, las funciones son distintas, los paradigmas. El para qué lo hago es otra cosa. Yo en el ejercicio de la profesión lo que hago, lo hago para defender el interés de parte. Es más, un abogado, si le toca defender el interés de la parte de una compañía, y esto le viene bien. Él va a decir, hacelo y yo tengo la ley a mi favor. ¿No es cierto? Desde la academia yo investigo y opino que esto es una catástrofe. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias sociales. En detrimento del trabajador. El derecho del trabajo es un derecho social. Entonces, desde este punto de vista uno habla de la preocupación, no desde el punto de vista del ejercicio profesional. Esa, con todo respeto a mis colegas, esa es la chiquita. En realidad nosotros como científicos, yo le digo siempre a mis alumnos, ustedes van a ser los intelectuales de la sociedad. No estudien nada más que para vivir de lo que hacen. Claro. Porque si ustedes, que son los que pasan por una universidad, no son los intelectuales, ¿qué le podés pedir a la gente que no pasa por una universidad? Y tenemos, los profesionales, tenemos un plus en la responsabilidad social. Porque yo siempre, te lo digo siempre, no sé si lo recordás, pero yo esto que hago de venir a hablar a estos espacios es justamente para tratar de crear conciencia en la sociedad de lo que pasa, cómo podemos pensar, qué herramientas tiene que tener un ser humano para tener un pensamiento crítico, lo importante de tener un pensamiento propio y crítico en función a las herramientas que puedo adquirir, esto que hablamos de la historia hoy. Entonces todas estas cosas son muy importantes desde el punto de vista social, más allá del punto de vista del ejercicio de la abogacía. Por eso a veces yo, muchas veces en las revistas jurídicas, publico, cuando tengo que publicar en revistas jurídicas, tengo que hablar del ejercicio profesional, las connotaciones, pero esto que hago a nivel comunicación pública en general es para crear conciencias. Hoy, por ejemplo, siempre califico, hay que explicar que el agua moja, porque la sociedad está engañada, le han colonizado el cerebro, Andy. Es bastante difícil todo eso. Por si esto fuese poco, en el mismo ámbito de la jornada de trabajo, ya estamos cerca de la hora, también hicieron no una modificación expresa, pero sí con un secretito de las vacaciones, de la licencia anual ordinaria. Te cuento, los descansos son el descanso diario, entre jornada y jornada son 12 horas, el descanso semanal, que son 35 horas semanales, y el descanso anual ordinario, que dependiendo de la antigüedad del trabajador, son 14, 21, 28, 35 días, según la ley de contrato de trabajo. Eso se puede mejorar por convenio colectivo. ¿Por qué decía yo que en principio el máximo de la jornada legal, sin que si negocian el banco de hora, no debería exceder, no quiere decir que no lo va a exceder, pero no debería exceder las 12 horas diarias, y porque no se modificó lo del descanso entre jornada y jornada, que son 12 horas, ni tampoco lo de las 35 horas semanales de descanso. Eso en apariencia, digo en apariencia, porque después del poder se puede cualquier cosa, y acá aparecen los incumplimientos y las consecuencias jurídicas. En la licencia anual ordinaria, no sé si ustedes saben, el periodo de otorgamiento de las vacaciones tienen como fecha del 1 de octubre al 30 de abril. En ese periodo te van a otorgar los 15, los 21, los 28 y los 35, no hay que te otorguen el periodo completo. Bueno, el periodo no se modifica, en principio, ni tampoco la cantidad de días, que vuelvo a repetir, según la antigüedad en el empleo son 14, 21, 28 o 35 días, tampoco se modifica. Pero ¿cuál es el secreto? También se incorpora a la ley de contrato de trabajo una regulación que establece que el trabajador y el empleador, otra vez por mutuo acuerdo, pueden cambiar los periodos de otorgamiento por mutuo acuerdo, Brisa. Por mutuo acuerdo, cambiar el periodo de otorgamiento y no cambiar la cantidad de días, pero sí fraccionarla. Entonces puede pasar, por ejemplo, que entre trabajador y empleador, por la autonomía de la voluntad, digan, bueno, a vos te tocan las vacaciones, te tocan 35 días, te lo fracciono en 5 periodos de 7 días y te lo doy en los meses de tin. Así estamos, Andrés.
No, nos tenemos que extender sobre ese tema de las vacaciones también, ¿eh? Porque Tengo también el salario dinámico el salario dinámico. y el tema de la indemnización con la baja de la base de cálculo. Así que tenemos para divertirnos. Está vigente esto. Increíble, realmente increíble. Bueno, saluditos finales, doctor.